de verdad. Hay alguien, un momentico. Sí. Desde hace rato queríamos tenerte con nosotros, de modo que bienvenida y adelante. Muchas gracias. Feliz de estar acá y de mostrarles este trabajo, entre otras cosas porque existe una preocupación muy grande de todas las personas que trabajaron en la misión de empleo con Santiago, de que esos trabajos queden escondidos. Este trabajo yo lo estoy empezando a mostrar porque es un trabajo que no nació en el marco de la misión, sino que fue aportado por nosotros a la misión de empleo cuando llamaron a Santiago Levy como director. Nosotros veníamos trabajando en un proyecto de largo aliento con Santiago, donde revisamos como con la misma lupa metodológica los sistemas de protección social de 10 países de la región. Y esto va a alimentar uno de los capítulos del informe regional de desarrollo humano nuestro que vamos a lanzar el 22 de junio. De una vez les cuento por si les interesa, que creo que tiene muchos temas que le interesan a este grupo. Es un documento largo y la presentación no está organizada como el documento. El documento tiene una revisión, espero que juiciosa, de todo el marco normativo de la seguridad social contributiva y una mirada a las regulaciones de los mercados laborales que hacen parte, digamos, de lo que estructura el trabajo que llamamos trabajo formal en Colombia. Mira los programas no contributivos de seguridad social en Colombia como ese pilar paralelo que hemos armado para dar seguridad a todos los que están por fuera del sistema contributivo. Habla un poco de los programas de transferencias condicionadas y de lo que se llama asistencia social como el otro pilar de la protección social, porque las decisiones que uno toma frente a uno y otro no son independientes y propone una mirada hacia adelante. Esto no es así de largo lo que les voy a presentar hoy. Los voy a caminar un poquito distinto por el trabajo y contarles las conclusiones a las que hemos llegado, los hallazgos, digamos, y cómo se soportan. Esta es como la motivación inicial del trabajo. Cuando uno mira la historia de la caída de la informalidad en Colombia, la serie histórica que tiene el DAN es una serie que mira el mundo urbano y por eso estos números son más bajitos que los que todos tenemos en la cabeza para el país completo, pero uno ve pues una caída que nos ha hecho sentir contentos a los colombianos en el tiempo reciente, y sin embargo cuando uno la mira contra el panel de la derecha, frente a la manera como crece la economía, lo que uno se da cuenta es que mientras en un periodo desde el comienzos del 2007 hasta ahorita, en que la economía nuestra creció un 78% frente a su valor inicial, la informalidad solamente se redujo como en 10 puntos. Entonces, lo que uno diría es el retorno al crecimiento en términos de la reducción de informalidad es muy bajo. Y esa es una razón para que nos preguntemos si hay un tema de diseño en la manera en que tenemos concebido el sistema en general que pueda estar siendo causa de esto. Lo primero que encontramos es que hay un porcentaje alto de trabajadores que está por definición excluido de la formalidad. El mecanismo de exclusión es el salario mínimo, porque se usa para determinar quién debe hacer aportes al sistema de seguridad social. En Colombia, ya les voy a contar los espacios que ha ido abriendo la ley, pero en principio uno tiene siempre que cotizar por encima del salario mínimo. Y eso hace que, por definición, un porcentaje muy alto de trabajadores esté por fuera. Entonces, cuando nosotros hablamos de la alta formalidad y de hacer programas de formalización, en esencia estamos pensando en el porcentaje residual de trabajadores informales que gana más de un salario mínimo y que está por fuera del sistema. Eso que hemos hecho pensando en cómo beneficiar a los trabajadores de bajos ingresos al final es un mecanismo de exclusión. Y por supuesto, pues existe esa proporción que les estaba mencionando de trabajadores informales que sí debería aportar y que al no hacerlo está en la ilegalidad. Eso es como el arbolito más sencillo, donde uno puede clasificar a los trabajadores nuestros como dependientes, asalariados, y los independientes. Sabemos que los dependientes tienen por ahí una serie de regímenes especiales, la mayoría de ellos ya han marchitado, algunos siguen vigentes, y la mayoría de los trabajadores están en un régimen general, donde hay diferentes tratamientos y diferentes obligaciones dependiendo del nivel de salario. Una cosa que encontramos es que hay una norma del 2016 que permite que los trabajadores asalariados coticen por debajo de un salario mínimo, pero es una norma
un poquito, digamos que se presta a interpretación porque está definida con base en contratos por días. De suerte que si un trabajador tiene un contrato de 10 días al mes, puede cotizar sobre una fracción del salario mínimo, pero tiene que tener un contrato expresado en términos de días, lo cual es fácil bailarse. Y tenemos del otro lado a los trabajadores independientes que cotizan solamente, digamos que tienen un tratamiento distinto también por su ingreso, y que cotizan solamente si tienen un ingreso por encima del salario mínimo, o que digamos incluso si tienen un ingreso más bajo tendrían que cotizar sobre un salario mínimo para poder pertenecer al sistema. No tenemos en ninguna parte contadas aquí a las personas que son trabajadores familiares, que son también trabajadores dependientes. Esos no existen como trabajadores en nuestra ley. Para que nos acordemos esto cómo funciona. ¿Me quieres decir algo? No, es que alguien entró, perdón. Ya los inicié, No, perdón. perdón. Este es el mundo de los trabajadores asalariados. A los trabajadores asalariados son a los que afectó la reforma de 2014 cuando se eliminó una parte de la parafiscalidad y se eliminaron los aportes de los empleadores a salud. Son este grupito de la gente que gana entre un salario mínimo y menos de 10 salarios mínimos tiene un vacío aquí en el aporte del patrón, que pasó a ser financiado con impuestos generales, digamos, en el principio con lo que fue el CRE, con impuestos sobre la renta de las empresas. Y este mundo de la primera fila es este mundo incierto en el cual hay una norma que autoriza la realización de aportes por parte del trabajador y del empleador a pensiones para personas que estarían en el SISBEN. Yo, después viendo los datos en la pila, no encuentro un gran número de trabajadores. Es como una norma que está por ahí, pero que realmente no se ha materializado todavía. Y en el mundo de los independientes, uno tiene algunas discontinuidades. Primero, los que están totalmente excluidos. Después, las personas que ganan desde un salario mínimo hasta un ingreso base de cotización igual a un salario mínimo, que es 2,5 salarios mínimos. Son personas que aportan sobre un salario mínimo. Suena enredado lo que les estoy diciendo, pero ahorita les voy a mostrar un gráfico y van a entender a lo que me refiero. Aquí hay como un grupo grande de gente que aporta sobre un salario mínimo hasta que gana, hasta que llega a los salarios, a 2,5 salarios mínimos de ingreso. Y después de eso, el ingreso base de cotización se calcula como el 40% del ingreso de las personas y tiene por allá un tope en los ingresos muy altos. Tenemos además unos aportes adicionales que son levemente progresivos y que aplican a las personas que tienen los ingresos a partir de 4 salarios mínimos. Son un pedacito de aporte extra que va al Fondo de Solidaridad Pensional, que es el que va a ayudar a pagar subsidios para los salarios mínimos. Miren ustedes cómo están repartidos los trabajadores según su condición sobre la distribución de ingreso. Cada barrita de estas es un decil de ingreso del hogar, donde el de 1 es el 10% de los hogares más pobres, de 10 el de los más ricos. Y uno tiene, pues por supuesto, una concentración de los dependientes formales en los deciles más altos, pero donde les quisiera llamar la atención es en las barras grises. Las barras grises tienen a los informales dependientes que ganan menos de un salario mínimo y a los informales independientes que ganan menos de un salario mínimo. Esas dos pedazos de barra gris están por ley excluidas de la formalidad en Colombia. No pueden jugar en la formalidad. El gris claro es el terreno gris de esos informales dependientes que si tuvieran un salario, un contrato expresado en días, podrían entrar dentro de ese mundo que permite la ley y que parece que no se ejecuta. Y los azulitos claros de arriba, esos son los informales que yo llamaría ilegales. E invitaría a que empezamos a cambiar la terminología. Esos son los que ganan más de un salario mínimo, que deberían estar cotizando y no cotizan. Cualquier programa de formalización que se invente un gobierno es para esos, mientras no cambiemos la manera como está estructurado el resto. Sabemos además que en Colombia 51% de los trabajadores gana menos del salario mínimo. Esta es la distribución de ingresos laborales de los trabajadores formales y de los informales. Entonces, miren, aquí como llamar la atención
primero sobre la cantidad de gente que está aquí por debajo del salario mínimo. Y luego, algo que es relevante para pensar luego en cómo armamos un sistema de protección social, es que la formalidad no es necesariamente sinónimo de no pobreza y la informalidad no siempre es sinónimo de pobreza. No es blanco y negro. Estas son cosas que yo creo que todos ustedes han visto muchas veces, pero es siempre interesante recordarlas para ver lo que nos está haciendo el salario mínimo como umbral. La rayita punteada es el salario mínimo y lo que vemos es que a lo largo del tiempo, sistemáticamente 50% de los trabajadores en Colombia han estado por encima del salario mínimo y 25% han estado esto es casi que un cuarto, una tercera parte del salario mínimo. Cuando uno compara la zona rural y la zona urbana, pues la zona rural es todavía más dolorosa. En esencia, el 75% de los trabajadores en el sector rural están sistemáticamente por debajo del salario mínimo. En la zona urbana estamos más sobre la mediana. Y cuando uno mira las regiones del país, en esencia Bogotá es como la única que tiene una mediana de ingreso que está por encima del salario mínimo. Y por supuesto, estos casos extremos de unas medianas muy bajitas están asociadas con ruralidad, con los lugares que son más rurales en Colombia. Entonces, este mundo del salario mínimo es un mundo doloroso, lo sabemos todos. Uno se afana cada vez que aparecemos los economistas en público diciendo que el salario mínimo en Colombia es muy alto, y es que creo que hemos equivocado la manera de decirlo, porque siempre se interpreta como que pensamos que es muy alto frente al costo de vida de las personas. No, es chiquitico frente a lo que las personas necesitan para vivir. Es muy alto frente a lo que se gana todo el mundo en Colombia. No es un mínimo. Y le mete increíbles distorsiones al mercado laboral. Aquí el incremento del salario mínimo en el tiempo sistemáticamente por encima de la inflación, el incremento acumulado del salario mínimo en el panel de la derecha contra el incremento del IPC. Además, un salario mínimo que viene creciendo en términos reales, sistemáticamente. El diseño del sistema subsidia la pertenencia al sistema no contributivo y grava la pertenencia al contributivo. Tenemos un diseño que incentiva la informalidad y les voy a dar algunos ejemplos, mostrar por qué estoy diciendo esto. Esta gráfica es el mundo de los asalariados. Tiene las contribuciones de los asalariados calculadas como proporción de su ingreso con el ingreso expresado en salarios mínimos. Entonces, si el mundo de esa resolución, de ese decreto, perdón, de 2016 que les cuento fuera cierto, la gente los asalariados tendrían un mundo en el cual entran gradualmente en la contribución, por aquí abajo. Pues la verdad es que el mundo en los números empieza por acá, y el mundo de los asalariados está mejor armado que el de los independientes. No es casualidad que la mayoría de los independientes sean informales, y ahora les voy a mostrar eso. Pero aquí tenemos como plano y algo de lo que uno podría decir, algo de regresividad, donde hay unos aportes por aquí que bajan con los ingresos más altos. Este es el mundo, misma gráfica, pero para los trabajadores independientes. Y entonces la pinté, entendiendo que en nuestro país muchísima gente gana menos de un salario mínimo. La pinté incluyendo este pedazo de lo que significaría para alguien que se gana solo medio salario mínimo pertenecer al sistema contributivo y ser formal. Tendría que pagar el 57% de su salario. Y ese porcentaje de cotización como proporción del salario va cayendo con el ingreso. Para la gente que cotiza sobre un salario mínimo es un tercio del salario, 28.5, y baja en la medida en que uno gana más plata, en esencia por ese 40% que tenemos, que tuvo la intención de reconocer que muchos trabajadores independientes son una suerte de fábrica y que tienen unos insumos que tienen que descontar y que no todo lo que reciben es ingreso neto. Pero sin embargo el efecto al final pues es tremendo. Aquí es absolutamente imposible pedirle a la gente que haga un esfuerzo así de grande cuando otros que están por aquí arriba están haciendo un esfuerzo más pequeño como proporción de su ingreso. El sistema de protección social en Colombia es un sistema que es casi equivalente a dos sistemas de protección social.
uno contributivo y uno no contributivo, pues porque armamos el contributivo de manera que la mitad de la población por definición queda excluido. Y luego en la preocupación de cómo le respondemos al resto de la población que quedó por fuera, nos hemos ido gradualmente inventando parches que casi hoy día representan un sistema paralelo para los informales, que es con mucha frecuencia y sobre todo en lo que respecta al tema pensional, de un sistema de menor calidad. Esta la tengo subrayada porque se las voy a poner de nuevo cuando hable del sistema de pensiones. Primero voy a hablarles del sistema de salud. Lo que uno encuentra es que por diseño funciona mejor en términos de los servicios que entrega que el sistema de pensiones. Gracias a lo que han hecho las Cortes, tenemos mal que bien un aseguramiento que da casi los mismos servicios y la misma protección a todos los trabajadores. Y tenemos un sistema partido en dos, el 50% de la población atendida por el sistema de aseguramiento que se financia con impuestos generales, que es el SISBEN, y el otro 50% financiado con aportes de los trabajadores formales. En este segundo, hay redistribución al interior del sistema desde los empleados más ricos y sus empleadores hacia los más pobres. Cotizan como proporción de su ingreso, aportan, sí, no como proporción de su ingreso, en valor absoluto, la contribución de los trabajadores más ricos sirve para financiar el servicio que reciben los más pobres. La existencia del SISBEN desincentiva la pertenencia al segundo. Este es el mundo de las platas y de cómo estamos hoy día realmente divididos casi que mitad entre SISBEN y régimen contributivo, y el costo como proporción del PIB, que en 2018, el último año para el que tengo dato disponible, era 2 puntos para el régimen subsidiado y 2.6 para el contributivo. Del contributivo hay 1.5 puntos porcentuales de la contribución que se destinan al Fondo de Solidaridad y Garantía, al FOSIGA, y 0.5 que van a la subcuenta de promoción social y 1 punto que va a la subcuenta de solidaridad. Eso, digamos, el contributivo aporta un poquito en otra, por fuera, digamos, del sistema contributivo con otros propósitos. Está por lo menos escrito así en la norma. Lo que a mí me dicen es que en los últimos años, por la eliminación de la contribución de los empleadores para los salarios de menos de 10, al final incluso ha habido que complementar el gasto del contributivo con impuestos generales. Este grafiquito tiene las contribuciones al aseguramiento por decil de ingreso. Aquí es donde vemos que, digamos, toda esta gente, no importa dónde esté en el lugar en la distribución, está recibiendo los mismos servicios de salud, la misma cobertura y la misma protección. Y aquí los aportes de los empleadores están concentrados en los trabajadores más ricos, y con toda esta plata, digamos, se fondea el sistema. Entonces aquí sí uno diría, hay redistribución desde los empleados formales y de los pensionados, que también aportan a salud de mayores ingresos hacia los empleados formales de menores ingresos en el sistema. Al régimen subsidiado de salud pertenece la población que está identificada como la más pobre y vulnerable a través de la encuesta de medios de vida, que es el SISBEN. El SISBEN tiene en esencia el mismo plan de beneficios de salud que el régimen contributivo, con excepción de 2 cosas. No tiene subsidios en dinero en casos de incapacidad y no tiene licencias de maternidad. Pero esto es lo que hicieron las Cortes. En esencia, la unidad por capitación que se paga en los 2 sistemas se viene acercando, y la distancia entre una y otra son esos puntos extra, digamos, ese gasto del contributivo. Yo me imagino que la parte, digamos, de licencias de maternidad, etcétera, que no está, y los puntos del contributivo que van a financiar gastos como de salud pública en el país. Cuando uno mira los ocupados a través de la distribución de ingreso que están afiliados al régimen subsidiado, pues uno se da cuenta que, a pesar de que hay unos colados, digamos, sí, la mayoría cumple con ser gente que está entre la más pobre. Y en general es gente que gana menos del salario mínimo. Miren que hay por ahí unas colitas de personas que ganan más del salario mínimo en el régimen subsidiado. Pero la gran mayoría es gente que no llega a ganar un salario mínimo, y la gran mayoría es gente pobre. El sistema de pensiones no reconoce la dinámica del mercado laboral colombiano,
que está caracterizada por unos tránsitos muy altos entre la formalidad y la informalidad. Eso que nosotros llamamos el trabajador formal en Colombia no existe. La gente es a veces formal y a veces informal. Y en consecuencia, el sistema contributivo pensiona a un porcentaje muy bajo de los trabajadores, incluso de aquellos que cotizan. Y esto ocurre por igual en el régimen de ahorro individual y en el régimen de prima media. Estos son unos ejercicios de densidades de cotización que hicimos con ayuda de Leonardo Morales, un investigador del Banco de la República de Medellín que tenía acceso a los datos y nos permitió correr unos do files ahí. Y lo que uno encuentra es doloroso. Lo que uno encuentra es que, digamos, contamos desde la primera vez que un trabajador entra a cotizar, con qué frecuencia cotiza a lo largo del tiempo. Y esta es la base de datos de la pila, casi desde el inicio de la pila. Hay un año, un periodito que no existe porque todavía, digamos, los datos no son confiables. Es una base de datos que tenía problemas en el inicio. Por lo que encontramos es que el trabajador formal promedio cotiza menos del 43% del tiempo a partir del momento en que lo hace por primera vez. La densidad de cotización es mayor para las cohortes más antiguas. Yo creo que eso posiblemente tiene que ver con que la gente que está más cercana a pensionarse empieza a hacer este esfuerzo de cotizar para digamos, tiene esta urgencia de lograr cumplir con lo que le pide el sistema. Pero es solo como una sospecha. Aquí está el mundo de las tasas de densidades de cotización dependiendo del ingreso base sobre el cual cotizan las personas. Y esto pues es aún más doloroso porque entonces nos damos cuenta que la tasa de la densidad de cotización es mucho más alta para la gente más rica y es la gente más pobre que está cotizando sobre un salario mínimo o menos la que tiene densidades mucho más bajas. La gente que cotiza sobre un salario mínimo cotiza un 39% del tiempo. La gente que fluctúa entre ser asalariado e independiente tiene una tasa de una densidad de cotización un poquito más alta. Y la gente que hace, yo diría, estrategia y que está cambiándose de un régimen a otro, es la gente que tiene las densidades de cotización más altas. Es como yo pienso la gente que entendió mejor el sistema. Pero lo que esto significa es que tenemos un mundo en el cual para cumplir con lo que exige el régimen de prima media, que son las 3.025 semanas de cotización, una persona tendría que tener una vida laboral en Colombia de 58 años, en el RAIS un poquito más corta, de 52 años. Y un dato que tal vez he debido poner en otro lugar de la presentación, pero que es impresionante, cada mes desaparecen de la formalidad más o menos 11% de los trabajadores y aparecen 11% de trabajadores formales nuevos. Entonces la rotación es brutal. La gente transita y la manera como hemos concebido el sistema no está reconociendo esto. El resultado es que muy poquita gente logra la pensión. Los trabajadores que logran pensionarse en el régimen de prima media reciben unos subsidios enormes del presupuesto nacional. En volumen esos subsidios son mayoritariamente capturados por los trabajadores más ricos, pues porque los trabajadores más ricos son los que están pudiendo tener densidades de cotización más altas y en efecto pensionarse. Los que no logran pensionarse pagan un impuesto equivalente a más o menos 22% de sus ahorros, según mis cálculos, porque les devuelven la plata que aportaron actualizada a la inflación, pero sin intereses. En el RAIS, los trabajadores pierden 3 de cada 16 puntos porcentuales de aporte. Esto es contando como no perdido los puntos que financian el seguro provisional, porque solamente 11.5 puntos van de lo que se debe aportar, van a la cuenta de ahorro individual. Ahorita voy a expandir sobre esto. Mi cálculo es que para recuperar el valor nominal de los ahorros, las personas que están en el RAIS requerirían una tasa de interés anual de 20%. La mayoría de quienes ahorran en el RAIS está retirando sus ahorros apenas el sistema se los permite. Yo lo que les diría es, ninguno de los dos regímenes funciona bien. En Colombia nos hemos embarcado como en una conversación de cuál de los dos sistemas mejor y cuál debería ser. Yo les diría, ninguno de los dos. Los dos no están pensionando a la gente. Entonces yo creo que hay como un llamado para
cambiar esa conversación y tratar de sacudir la casa de una manera distinta. En el régimen de prima media, las mujeres pueden pensionarse a partir de los 57 años y los hombres a partir de los 62 años. Todo el mundo, hombres y mujeres, para pensionarse requiere haber cotizado 1.300 semanas. Lo que eso significa es que las mujeres tienen menos tiempo para cumplir las 1.300 semanas. Una medida que pensamos que protege a las mujeres les hace daño. La mesada pensional en el régimen de prima media se liquida teniendo como base el promedio del ingreso base de cotización de los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión y, digamos, esta es parte fundamental del tamaño de los subsidios que entrega ese régimen, porque la gente está haciendo ese ejercicio de cotizar más alto en los últimos años cuando puede hacerlo. Y quienes cumplen la edad pero no han cotizado, esto ya se los dije, tienen derecho a recibir una indemnización que equivale a los saldos cotizados actualizados con la inflación. Cuando uno pinta, esta es mi manera esquemática de ver los subsidios y los impuestos, lo que uno encuentra es que dependiendo del ingreso sobre el que uno cotizó, aquí estoy empezando, digamos, desde un salario mínimo hasta 10 salarios mínimos, en el mundo en que uno se logra pensionar en el régimen de prima media, si uno se cotizó toda la vida sobre un salario mínimo, el subsidio que recibe es de 4 veces ese salario. El ahorro es, digamos, el ahorro que hizo la persona es multiplicado por 4 veces con el subsidio. Y para el resto del mundo, el subsidio es igual a 2 veces lo que la gente aportó. En el mundo horrible, contrario, de la gente que aporta todo el tiempo y que no se logra pensionar, entonces a la gente pierde plata. Aquí hicimos un calculito de lo que hubiera significado una tasa de interés anual de 4%. Y eso da que como proporción de lo aportado, lo que la gente pierde cuando recibe una devolución es del orden de 23%. Dije 22 en el otro, es 23. En el régimen de ahorro individual solidario, hay una parte, estos son datos promedio porque no son igualitos en todo fondo, es el promedio entre los fondos. Hay 1.5 puntos que van al fondo de garantía de pensión mínima. Y hay una repartición entre una parte que va a pagar los costos de administración de los fondos de pensiones y otra parte que cubre el seguro previsional. Si uno dice el seguro previsional es del trabajador porque lo que está es asegurando que tenga una pensión si por cualquier motivo se enfermó, le pasó algo antes, pues este 1.76 deberíamos decir está bien pagado y está bien que no entre a la cuenta de ahorro individual. Pero lo otro sí está dejando de entrar. Para pensionarse, digamos, y esto lo que significa es que, de nuevo, uno necesitaría una tasa de interés altísima para recuperar el aporte que uno hizo en puro valor nominal antes de tener una rentabilidad. Para pensionarse se requiere tener un capital acumulado que le permita al trabajador obtener una pensión mensual igual al menos a 110% del salario mínimo. En este régimen no hay un requisito de edad ni de semanas cotizadas, pero fíjense que cada vez que aumenta el salario mínimo, para las personas es más difícil alcanzar el capital mínimo que se requiere para pensionarse. De nuevo, lo grave del salario mínimo en nuestro país es el uso que le estamos dando como umbral para una cantidad de cosas y como unidad de medida para una cantidad de cosas. En el régimen de ahorro individual, los afiliados que cumpliendo 62 años si son hombres y 57 si son mujeres no hayan alcanzado a tener esa pensión mínima y hayan cotizado, a generar el ahorro para tener la pensión mínima y hayan cotizado por lo menos las 1.150 semanas, tienen derecho a que se les complete la parte que haga falta para obtener una pensión igual al salario mínimo, es decir, para tener una garantía de pensión mínima, que es la que se financia con los puntos de ahorro que se le quitan a todos los demás contribuyentes para que vayan a este fondo. Los afiliados que tengan las edades previstas, que no hayan tenido el capital acumulado, pero tampoco el tiempo, en este caso se ven en teoría un poco mejor que en el otro mundo porque les devuelven sus ahorros con un interés real. En 2019, 62% de las personas que salieron del RAIS solicitaron la devolución de sus ahorros en lugar de una pensión. Y la proporción de pensionados de este sistema no aumenta en el tiempo. Este es el mundo que tiene a los pensionados por decil de ingreso. Tenemos a los pensionados y al ingreso pensional que reciben. Entonces, ustedes se fijan, de la gente pobre no se pensiona casi nadie, del 50% de la población. Y la gente está más, los que se pensionan están más concentrados en los deciles altos.
El 50.7% de los pensionados pertenece al 20% más rico de la población y captura 69.7% del ingreso pensional. El ingreso pensional en el RPM tiene un subsidio equivalente a 2 veces el ahorro, acordémonos, o más alto, que se paga contra el presupuesto nacional. Entonces, miren dónde estamos mandando ese subsidio. Además, la mayoría de pensionados que tenemos hoy día son del régimen de prima media porque simplemente es el régimen más antiguo. Este gráfico tiene el ingreso pensional como porcentaje del ingreso total de los hogares de cada decil de ingreso. Para el 30% más rico, el ingreso pensional representa más del 10% del ingreso del hogar. Para el 10% representa el 15%. Los aportantes más pobres están más concentrados en el RAIS y los más ricos en el RPM, donde se reciben los grandes subsidios. Este es el mundo como lo tenemos hoy, la división de los aportantes entre el RAIS y el RPM, y de los pensionados que, como les decía hace un instante, están mayoritariamente todavía saliendo del RPM, y es, digamos, es un número muy bajito el que está saliendo del RAIS. Como esto no nos funciona bien, ni siquiera funciona bien para los formales, nos hemos inventado cómo suplirlo para los informales. Para el aseguramiento de la vejez de los informales, hemos diseñado mecanismos que dan acceso a una protección de menor calidad y que no incentivan la formalidad, y que son además unos mecanismos en los que el Estado invierte muy poquito. El BEPS es un sistema a través del cual el ahorro periódico o esporádico que hagan las personas de escasos recursos para protegerse en la vejez se complementa con un subsidio del gobierno. En esencia, el gobierno aporta 20 pesos por cada 100 pesos que aporten las personas. Y quien logra sacar una pensión, que no le llamamos pensión porque en Colombia la Constitución ha sido interpretada de manera que uno no puede llamar pensión a nada que sea por debajo de nuestro salario mínimo. El que logra sacar algo de acá recibe una mesada que en promedio es de 103.000 pesos en 2019, o sea, es del 12% de un salario mínimo. Esto es una cosa chiquitica. Aquí tenemos, yo preguntaba qué son los vinculados y qué son los ahorradores. Los vinculados son las personas que algunas veces se inscribieron, pero de verdad no ahorran nada. Los ahorradores son los que sí han hecho algún depósito ahí. Y en el panel de la derecha, las personas que están saliendo de ahí. Fíjense que aquí también la mayoría de la gente, es poquita gente, pero la mayoría de la gente está diciendo, por favor, devuélvanme la plata. No quiero una renta vitalicia, eso tampoco está sirviendo para pensionar a nadie, y los que se pensionan con algo, pues es una cosa chiquitica. Varios intentos desde el marco normativo. El plan de desarrollo más reciente, 2018, incluyó lo que se ha llamado el piso de protección social para los trabajadores de tiempo parcial que reciben menos de un salario mínimo mensual. Y lo que dice es, bueno, ustedes tienen, esto es como el paralelo perfecto, ustedes tienen el régimen subsidiado de salud, van a estar bajo los BEPS, y además completamos el paralelo y nos inventamos un seguro inclusivo que los ampara de los riesgos profesionales, de los riesgos laborales, y que establece un aporte de 15% a ser pagado por el empleador para financiar esas dos coberturas. Entonces aquí estamos haciendo un esfuerzo, me da pesar ser crítica porque entiendo que hay una buena intención, pero es tremendo porque en cambio de arreglar un sistema mal diseñado que tenemos, estamos parchándolo con un sistema de segunda categoría para la gente más pobre. Hay otro artículo que establece que para los afiliados al sistema de pensiones que no logren los ahorros suficientes para pensionarse y sean sujetos a una devolución de saldos, el ahorro pensional se traslade a los BEPS. Entonces, toda esa gente que sale y se va a ir a los BEPS y algo, tratando de que algo le salga. También tenemos la pensión, el sistema, yo diría la pensión no contributiva, que se llama el programa mayor, Colombia Mayor, que es un subsidio dirigido a proteger a los adultos mayores pobres que no cuentan con una pensión. A este programa pueden acceder los adultos mayores que, bueno, notemos esto, que han residido 10 años en el país, pero que tengan más de 54 años. Estamos considerando adultos mayores a las personas a partir de los 54 años, en el caso de las mujeres, y de los 59 en el caso de los hombres. Esa es otra conversación pendiente que tenemos que dar sobre qué edad tiene sentido para tener una pensión de longevidad, de vejez. Se materializa a través de dos modalidades, pero en esencia es un subsidio equivalente a un 9% del salario mínimo. O sea, solamente para enfatizar
que somos un Estado tremendamente tacaño para proteger a la gente más pobre. El BEPS no alcanza a representar un 0.01% del PIB y Colombia Mayor es un 0.1% del PIB. Y hay poquitica gente cubierta. Este es el mundo de Colombia Mayor, que se estancó, digamos, progresó durante algunos años y luego se estancó en 1.500.000 beneficiarios. Y aquí está, y esto muy rápido porque no lo quiero ahondar, este es el mundo de las transferencias condicionadas. Perdón, esto es el mundo de Colombia Mayor. Creí que me había pasado a Familias en Acción y me asusté. Este es un mundo en el cual uno dice, bueno, de nuevo esto está relativamente bien focalizado y le llega más a los pobres. Por ahí hay una gente que está en los deciles más altos y a las que le está llegando este subsidio. Las transferencias condicionadas, y aquí es donde iba a decir que no voy a meterme mucho en ellas, pero como proporción del PIB también son una cosa súper chiquita. Esto es Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Es 0.2% del PIB. Nos vemos súper tacaños frente al resto de Latinoamérica con este tipo de programas. La prevalencia del autoempleo y los micronegocios es producto del mal diseño de la regulación del mercado laboral y el sistema de protección social, y también causa del mal desempeño de la productividad y del crecimiento económico. Aquí lo que estamos tratando de decir es cuando uno tiene un mercado laboral que no funciona y termina poniendo digamos, estableciendo una regulación que incentiva una manera rara de organización del trabajo y de organización del sector productivo, eso tiene implicaciones sobre la desigualdad y de justicia social, digamos, pero tiene unas implicaciones sobre el crecimiento económico y sobre la productividad del país. Esto es un cuadro robado del background paper que hizo Santiago Levy, donde hay una idea que yo creo que es, digamos que es buena para la reflexión, y es la de que las empresas, el sector empresarial y las firmas son un determinante central de todos los resultados de los sistemas de protección social. Responden a esa regulación. Las firmas actúan en términos de cómo contratan a la gente, del tipo de seguridad que ofrecen a los trabajadores, en respuesta a esas regulaciones de salario mínimo, a las regulaciones de despido, a toda la regulación de protección social, además, digamos, al tratamiento tributario, que, por ejemplo, puede ser supremamente distorsivo si aplica con discontinuidades de una manera distinta para los distintos tamaños de empresa. Lo que hemos hecho en Colombia resulta en una distribución tremenda del empleo, en el cual el 50% de los trabajadores están concentrados en empresas muy chiquiticas y solo un porcentaje pequeño está en empresas grandes. Cuando uno tiene, y acá están los datos estos del censo 2005, que es el único que permite una cosa así como completa, pero estos son los datos de la encuesta de hogares del 2019, lo que uno se da cuenta es que al cierre de 2019 el 44% de los trabajadores eran autoempleados y 25% trabajaban en negocios de 10 trabajadores o menos. Entrenar trabajadores, mejorar su capital humano, es absolutamente imposible cuando uno tiene fragmentada de esta manera el sector empresarial. La informalidad alta en los mercados laborales, lo que estamos tratando de decir con este trabajo es, tiene origen en el mal diseño del sistema contributivo de protección social. Mientras ese problema no se aborde, vamos a desperdiciar recursos en programas ineficaces de formalización que no van a contribuir a disminuir la desigualdad. La manera en que funciona el mercado laboral en Colombia, les dije hace un segundo, tiene incidencia sobre la desigualdad y sobre la productividad. Y cuando uno piensa en una ruta de diseño, tiene que pensar como punto de partida en cómo elimina discontinuidades en el tratamiento a personas y empresas, porque son esas discontinuidades las que nos generan distorsiones en la manera en que cómo funcionamos los trabajadores y las firmas. Y hay un mundo que ojalá podamos hacer algún día en Colombia, y es pensar simultáneamente la reforma de protección social con una reforma fiscal seria. Porque si uno trazara, lo ideal sería trazar una ruta hacia la cobertura universal,
donde uno no segmente mercados y segmente trabajadores como trabajadores de categoría A y trabajadores de categoría B, sino donde haya una cobertura básica que se pague con impuestos generales. Yo sé que suena un poco como soñar y ahorita les voy a mostrar algunas ideas en borrador sobre cómo transitar hacia allá y empezar a pensar en un sistema que nos permita llegar un día allá. Pero esta es una conversación, digamos, que hay que dar teniendo todo el tiempo en cuenta cómo se adaptaría el sistema tributario para poder financiar un sistema que funcione mejor. Aquí son unas ideas en borrador y unos números en borrador que salen de la encuesta de hogares. Simplemente para que tengamos unos órdenes de magnitud en Colombia. Si uno contara a las personas que ya han cumplido una edad, las edades de pensión que considera el mundo en Colombia, o que digamos que ya deberían tener una pensión, y pensar tenemos que darle una pensión mínima a esta gente que sea algo razonable, que no sea 10% del salario mínimo, sino algo más razonable. Yo creo que la primera cosa que tenemos que decir es, tenemos que, primero, terminar esa diferencia en la edad en la que consideramos que una mujer o un hombre debería entrar en edad de pensión. No le ayudamos a las mujeres y tenemos que pensar en hasta qué momento los seres humanos somos full productivos. Yo creo que somos full productivos hasta mucho más adelante de los 65 años. Ustedes me dirán, estamos locos cuando estamos tratando de universalizar ayudas a personas desde los 54 años, como es el caso de las mujeres en Colombia Mayor. Si uno se compra la idea de que le ayudáramos a tener hoy día una pensión no contributiva a las personas que tienen 65 años o más y que no tienen una pensión, entonces entra uno en la discusión de ¿y cuánto? Eso es lo que nos valdría al año. 30 billones de pesos si le damos a todo el mundo algo igual al salario mínimo, 14 si le damos al año si le damos a las personas la mitad del salario mínimo. Y yo creo que este tipo de números y ejercicios son el punto de partida para que empecemos a pensar cómo lidiamos con esa gente que ya no se pensionó, que son como dividiendo los problemas. Hay un problema que hacemos con los que están cotizando y podrían un día pensionarse. El otro es, hay una cantidad de gente que ya está desprotegida. Es terrible que esa gente que está desprotegida esté, primero, no siendo alcanzada por el sistema, y segundo, cuando es alcanzada, siendo alcanzada con una ayuda tan precaria como la que le estamos dando. Y esta es más bien la propuesta para pensar, ¿y qué hacemos con la gente que está en edad productiva y que está cotizando? ¿Cómo hacemos para juntar los dos sistemas y empezar a tener uno en el cual alguna gente reciba subsidios del Estado y esos subsidios vayan cayendo con el nivel de ingreso de las personas? Entonces, el panel de la izquierda muestra un mundo en el cual uno no le ayudara para nada a las personas que no tienen ningún ingreso, para no generar un mal incentivo. Pero a cualquiera que tenga un ingreso a partir de un valor, aquí yo puse 25% un salario mínimo, pero digamos, podríamos pensar otro valor. Uno haga un cálculo para decir, esta persona cuánto tendría que aportar a lo largo de su vida para pensionarse con un salario mínimo, si es que esa es la medida que queremos tener. Y en un mundo sin subsidios, sin subsidios ocultos, sino con subsidios abiertos y con digamos, con unos supuestos aquí de, no sé, 25 años de cotización, una tasa de rentabilidad X, un incremento anual de la pensión. Yo lo hice con un incremento anual de la pensión de 2% y pensando que la edad de pensión fuera 65 años. Uno puede inventarse un mundo en el cual la gente va incrementando su aporte en la medida en la cual tiene un ingreso más alto y uno tiene un subsidio que desaparece en el momento en que la persona tiene un ingreso que le permite, con el aporte del 16%, con el aporte que hace, pensionarse con un salario mínimo. Yo pinté una rayita punteada como un interrogante, más bien para abrir la conversación con ustedes, de pensar si es que estamos ayudando a que todo el mundo que está por aquí asegure una pensión de un salario mínimo. No sé si deberíamos pensar que la cotización obligatoria debería ser aquella que le garantiza a todo el mundo una pensión de salario mínimo y que por encima de eso cualquier cotización sea voluntaria. Esa es una pregunta, no tengo la respuesta. Este es un mundo en el cual haríamos una pensión, un aporte más tacaño, pero fíjese que lo que estoy proponiendo es un subsidio al aporte que uno hace, al aporte que uno hace al ahorro, no a la pensión directa,
Y aquí mi cálculo es que en el primer escenario uno tendría un costo para el fisco de 84 billones de pesos por año y en el del 50% uno de 30 billones. Voy a terminar ya, este es mi último slide y esto es otro robo préstamo a Santiago Levy, pero es que me parece que lo dice de una manera muy clara y que es parte de la conversación. Cuando uno piensa en un sistema de protección social, los sistemas de protección social tienen dos grandes componentes. Uno es un sistema de aseguramiento, que es del que he venido hablando como insistentemente hoy, y otro es lo que uno llamaría asistencia social, que es la parte donde están las transferencias, todo lo que haría mitigación de pobreza. La parte de aseguramiento la tiene que tener todo el mundo en todos los países del mundo. No depende de que seamos pobres o ricos. Todos tenemos riesgos de longevidad, de enfermedad, de invalidez, de desempleo, etc. Cuando esto está bien armado, la parte de asistencia social puede ser una cosa mucho más pequeña, porque es la que va a enfocarse en rescatar a las personas que se cayeron en la pobreza después de tener una serie de otras protecciones o a responder en momentos como la pandemia ante un choque de ingresos. El mundo de los ocupados que tenemos hoy día en nuestros países está aquí. Uno quisiera que todo el mundo estuviera en el primer cuadrante, pero la verdad es que tenemos gente formal que también es pobre y una cantidad de gente en la segunda columna. El énfasis de la protección social tiene que estar primero en arreglar este lado. Si arreglamos este lado, vamos a hacer montones en términos de normalizar el mundo y de posiblemente lograr quitar una cantidad de los malos incentivos que nos tienen armados como estamos armados hoy en día. De hecho, esta es mi presentación. Este es el trabajo que le entregamos a la misión de empleo. Y donde uno de los grandes énfasis que estamos haciendo, y ya me callo, es cómo repensamos el tema del uso del salario mínimo para medir una cantidad de cosas. Yo no sé, les voy a decir otra que no tiene que ver con esto, pero que me impresiona. La vivienda de interés social y de interés prioritario en Colombia está definida en salarios mínimos. O sea, cada vez que sube el salario mínimo es más cara. Y esto es con lo que ayudamos a la gente pobre en Colombia. Ya. Muchas gracias, Marcela. Muy, muy interesante ese diagnóstico y las ideas para reformar el sistema en Colombia. Ahora quiero invitarla a los asistentes a levantar la mano, a hacer comentarios, a decirnos qué piensan. Astrid Martínez, adelante. Astrid. Astrid, tienes el micrófono apagado. Sí, decía Marcela que este trabajo es muy, muy importante en esta situación en la que estamos, en las discusiones que hay en este momento en el país. Yo tengo una pregunta sobre, digamos que creo que hay como dos dimensiones que las mencionabas, que una es la regulación en el mercado laboral, digamos, del contrato laboral, que tanto puede aportar a la formalización, y la otra dimensión es la de productividad. Pero esa segunda no es objeto de este trabajo, pero pues tú has trabajado en ese tema también. Me gustaría como ver esas dos dimensiones que van paralelas, o sea, si no hay un suficiente desarrollo de la productividad, por más de que haya un régimen laboral pro capital, no va a haber el empleo que uno esperaría. Marcelo. ¿Cómo quieres? A ver, sobre lo de la productividad de Astrid, una de las cosas que son atípicas en nuestra economía es la cantidad de gente que está en el autoempleo. Esa cantidad de gente independiente no se compara con nada. O sea, los números en Estados Unidos, nosotros tenemos 44% de personas que se declaran autoempleadas y el autoempleado es la persona que o vende empanadas o hace cualquier cosita para sobrevivir. Eso es como justo lo que uno no quisiera tener y es la ruta por la cual este tema de protección social se conecta con la productividad. Tenemos un mundo si uno mira el sector empresarial, de unas poquiticas grandes empresas y de una multitud de
negocios chiquiticos. Entonces tienes el mundo del autoempleo, pero además tienes montones de las que llamamos microempresas, que son entre 2, 4, 5 personas, donde no va a haber un espacio ni una capacidad para que tengas innovación tecnológica, ni para que tengas, o sea, va a ser muy excepcional el negocio de ese tamaño que realmente puede dar un espacio para aumento de productividad. Esto es una cuña comercial y de pronto en una próxima podemos invitar a Marcela Eslava. Yo estoy trabajando con Marcela Eslava simultáneamente en un trabajo que hemos titulado Poder de Mercado, a ver, voy a mirar el nombre en inglés bien, pero Poder de Mercado y Mercados Fragmentados en Latinoamérica y el Caribe. Como un elemento que contribuye a la desigualdad y al bajo crecimiento. Va por ahí, no está desconectado, ¿no? Esa es la manera como yo lo conectaría. Y es la empresa que no tiene incentivos para crecer, pero el empresario que no tiene incentivos para contratar gente y el informal que no tiene incentivos para ni manera, digamos, de engancharse en el sector productivo. Bueno, gracias Marcela. Nano Zuleta. Hola Marcela, muchas gracias, estuvo muy chévere. Dos preguntas. La primera es la sensación que me da, sobre todo el análisis sobre sistema pensional, es que encaja bastante bien con la propuesta de Fedesarrollo. Entonces, bueno, supongo que conoces la propuesta y cómo ves ese match. Y lo segundo es, también hay un mensaje de hay que dejar de amarrar todo al salario mínimo, que me parece muy razonable, pero me parece que puede generar resistencia política. Digamos, por una razón o por otra, cada vez que se plantea la necesidad de desamarrar algo del salario mínimo, la reacción es, usted lo que quiere es normalizar salarios de miseria. Entonces, esta es una pregunta más política. ¿Cómo venderías la historia para que no generara resistencia? Una pregunta súper fácil, la segunda. Nano, sobre la propuesta de desarrollo, yo creo que va en la misma línea. Yo creo que, digamos, Eduardo Lora es una persona que ha estudiado por muchos años este tema. Hay solo una cosa, digamos, que me genera mi duda sobre mi misma recomendación. Y es la siguiente, les mostré las bajas tasas de densidad de cotización de la gente. Todo el tiempo estamos pensando, tanto en Fedesarrollo como en lo último que yo les mostré, que llegamos a un mundo en el cual la gente logra sistemáticamente cotizar durante un periodo largo de tiempo. Y una pregunta que yo creo que vale la pena que nos hagamos es si de repente deberíamos más bien transitar a un mundo donde haya una pensión de un salario mínimo, de medio salario mínimo por igual para todo el mundo, que se financie con impuestos generales. Esa no ha estado sobre la mesa. Todo el tiempo seguimos tratando de construir sobre lo que tenemos armado porque es difícil rebarajar. Da miedo proponer una cosa que rebaraje todo, ¿no? Pero me parece que entender que nosotros de verdad no tenemos trabajadores que sean sistemáticamente formales a lo largo de toda su vida laboral, tiene que ser un elemento que entre a considerar cuando pensamos en cómo arreglamos esto. Sí. Y sobre la pregunta fácil del salario mínimo, yo creo que hay unos ejemplos. Yo creo que siempre nos hace falta como ser más pedagógicos en la conversación, ¿no? Yo creo que nosotros no tenemos que nunca salir a decir que el salario mínimo es demasiado alto. Es que es una estupidez decirlo de esa manera. Nos hemos equivocado mucho los economistas, todos. Si logramos mostrar el tipo de distorsiones que generan, lo que significa cada vez que aumenta el salario mínimo para la gente que no logra el capital para pensionarse, para la gente que cada vez le cuesta más trabajo ser formal, tenemos que entender es que no lo podemos usar como unidad de medida. O que tenemos que replantear el salario mínimo por completo para que de verdad sea un mínimo. A mí me ha sorprendido como colombiana mirar otros países de la región donde el salario mínimo de verdad es más o menos como el salario que está más bajito, ¿no? Algo que uno no está acostumbrado. Para nosotros el salario mínimo siempre está en la mediana de la distribución. Entonces, o entendemos eso y repensamos el salario mínimo, o simplemente lo dejamos de usar como la condición para que se puedan hacer cosas en el país. Dejamos de usarlo como una métrica. Eso es lo que yo propondría. No sé, yo no soy la política acá, tú sabes eso.
Sí, Marcela. Oye, no, le voy a dar la palabra a Antonio Celia, pero la última versión de la propuesta de Fedesarrollo es precisamente eliminar el sistema de prima media, eliminar el RAIS, darle a todos Esa no la he visto. los mayores una pensión, no sé, un poco menos de la mitad del salario mínimo y que la gente tenga el pilar voluntario, la gente que quiera ahorrar, ahorre lo que quiere. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es por ahí, realmente. Lo que pasa es que Bueno, cuesta una bien. plata, tenemos que saber cuánto cuesta. Sí, Ustedes sí. vieron los numeritos ahí que yo tengo, son gigantes, ¿no? Bueno, Fedesarrollo también hace cálculo. En la propuesta de Fedesarrollo hay cálculos del Sí. costo. ¿Qué es cuánto? Yo no Yo me no sé si acuerdo. yo tengo la última, yo no me acuerdo de haberla visto. Punto 6 del PIB. Entonces, que perdimos Sí. al ministro por el COVID, entonces no está hoy. Dicho así suena poquito, Rudy, ¿no? Suena posible. ¿No? Ellos tienen las dos propuestas, la del ingreso mínimo garantizado y el de la pensión para las personas mayores. Y la de personas mayores la tienen punto 6, entendiendo que les baratan una cantidad de subsidios y le aplican esa plata de hecho, este sería el extra. ¿Pero se la darían a todo el mundo o se la darían solamente a los pobres? A todo el mundo. Y a todo el mundo, pero no a los que tienen pensión. Claro. No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que es por ahí. Yo creo que es más inteligente que mi propuesta. Perdón, me salto la cola, qué pena, Antonio, pero aprovechando que metí la cucharada, ¿por qué no subimos la edad no a 65, sino a 70 o 75? Eso lo hace mucho más bancable y creo que refleja la realidad, ¿no? Yo creo que una persona de 65 años es perfectamente capaz de trabajar esos 10 años en Colombia, ¿no? Eso pensamos varios, Rudy. Sí. ¿Ah? Ahora, hay una cosa que... Vamos varios, sí, estoy de acuerdo. Yo estoy totalmente de Vamos acuerdo varios. con eso. Hay una pregunta que me queda y es que yo no sé si la gente más pobre tiene una vejez mucho más difícil. Llega más cascada a los 70 años. Sí, así es. Y entonces eso también hay que pensar. Yo no sé, eso habría que mirarlo demográficamente, no sé, pero... Se puede subir a 70. Y el trabajo más físico, entonces ya tienen muchas afecciones musculares, etc. Sí, pero esa es la discusión grande. Yo sí, esa creo que hay que darla. Es que es absurda las edades en que estamos tratando de un sistema desfinanciado tratando de que funcione desde unas edades tan tempranas. ¿Y la de las mujeres, Marcelo? ¿Ah? ¿Qué tal? No pregunto, yo no tengo posición sobre eso. ¿Qué dices? ¿Qué dirían las mujeres? No, que la edad de pensión de las mujeres, yo no tengo posición sobre eso, te pregunto. No, yo creo que es una de esas cosas que hacemos pensando que le ayudamos a las mujeres y no les ayudamos, porque es que lo que ocurre es que tienen menos tiempo para cumplir las semanas y las que logran pensionarse terminan trabajando igual muchísimas más semanas después de la edad de pensión. Es una de esas cosas que suenan bonitas y no sirven para nada. Y es, de nuevo, ¿cómo explicamos eso? Es un reto de pedagogía, ¿no? De acuerdo. Bueno, vamos en orden, señores y señoras. ¿Por qué? Porque ahí la cola está larga. Antonio Celia y después Carlos Felipe Jaramillo. Antonio. Buenas tardes a todos. Marcela, me encanta verte de nuevo. Yo iba a hacer una propuesta que empieza con un comentario que es el siguiente. Jean Tirole decía que a las sociedades hay que enseñarles economía desde que están chiquitos para que entiendan estas discusiones. Pero, digamos, ya que eso no lo hemos hecho, yo quisiera ver si nosotros somos capaces de redactar algo en términos vendibles, razonables y potentes, convenza, porque yo creo que parte del problema, lo dijo no sé si Marcela, y es que empezamos por lo malo y la reacción de la gente tiende a destruir una propuesta que es supremamente buena, entre otras cosas porque lo central aquí, si a mí me preguntan a manera de resumen qué busca esto, dice mayor equidad y mayor plata, mayor equidad y menos tacañería del Estado. Con ese titular yo entro a ese portal a mirar qué es lo que me ofrecen. Si digo que van a quitar el salario mínimo, posiblemente no entro al portal y en este estado de ánimo que está la gente tiro piedras.
Entonces, yo creo que uno debería ser, y es como un reto para los que escriban bien aquí, que hay muchos, ¿cómo escribirías esto para que suene creíble y factible? Una especie de matriz de decir, ¿qué tengo que hacer para cada una de las acciones? ¿Qué requiere? Y pondría un faro rojo cuando se requiera proyecto de ley, que es un tema muy serio, pero seguramente habrá otra cantidad de cosas que se puedan hacer sin proyectos de ley y sin debates interminables en el Congreso. No por eso eliminemos la discusión, pero sí darla de una forma distinta. Porque nos está pasando, desde luego que estamos en un ambiente bastante enrarecido, propuestas buenas que buscan ayudar más gente, no lo digo particularmente por la tributaria, tiene una reacción adversa. Quizás porque no utilizamos los sistemas nuevos de neurociencia para dirigirnos a la gente, o no cogemos pilotos para demostrar la eficacia de nuestras intervenciones, etcétera, etcétera. Solamente la parte de adultos mayores dice aquí hay un gasto social mucho más importante. Y lo otro es pensar a quién le duele esto, quién pierde. Y me refería al último tema que tocaste, Marcela, y es a las mujeres les interesa jubilarse a los 57 años. No le podemos decir los beneficios que tiene a los 62. Subir la edad de jubilación en Colombia a los 70 años es imposible. Yo eso no creo que es posible. Entonces uno tiene que mantenerse dentro de lo creíble. Y dentro de lo creíble, elegir perfectamente bien la palabra para comunicarse adecuadamente. Por último, un tema que no sé si estaba ahí, no sé si me lo perdí, es el seguro de desempleo. Yo creo que cuando los empresarios hablan de flexibilización laboral, que es un tema que suena a mala palabra, que genera reacciones enconadas, yo no sé exactamente, pues sí sé de qué estamos hablando, pero yo creo que parte del problema que tenemos es que como no tenemos seguro de desempleo, las relaciones obrero-patronales son terriblemente tensas, porque el tipo que echas no tiene dónde aterrizar, no tiene un colchón mínimo donde llegar. Si tú tuvieras un seguro de desempleo copagado, bien reglado, creo que esas relaciones se mejorarían considerablemente. Yo no creo que valga mucho y no sé si está dentro de este ámbito o de esta consideración. Y lo primero, lo último, o lo más importante de último, te felicito, Marcela, por ese gran trabajo. Yo creo que esto es un insumo enorme que deberíamos ver cómo logramos que se haga realidad. Y muchas gracias. Marcela. A ver, gracias, Antonio. Te estaba oyendo y pienso que siempre el reto es de cómo uno comunica. Creo que hay como un malentendido, entonces uno piensa que a los 57 años le van a dar un premio y automáticamente se va a pensionar. Yo creo que eso no puede contar. Las mujeres que se pensionan, digamos, de las mujeres que cotizan, ¿cuántas se pensionan? De las que cotizan a lo largo de su vida. ¿Cuántas terminan teniendo una devolución de algo donde pierden una plata? ¿Y cuántas terminan pensionándose, pero mucho más tarde de los 57 años, a pesar de lo que diga la norma? Yo creo que eso se puede vender. Hay, digamos, yo te diría que hay una parte, hay un grupo de mujeres que quiere seguir trabajando después de los 57 años. Hay una parte que siente que sería como un premio no trabajar. Esa parte para la cual hay que visibilizar que esos 57 años no son verdaderos, porque la gente no alcanza a cumplir las semanas en los 57 años y entonces sigue cotizando hasta que puede. Si es que se logra pensionar, o coticen indefinidamente para que luego de todas maneras le devuelvan su plata sin unos intereses, en el caso de Colpensiones. ¿No? Es como visibilizar que la cosa de verdad funciona muy mal. A mí me impresiona que el 60% de las personas del RAIS están recibiendo el bulk del ahorro que tenían en cambio de pensionarse. Es una proporción altísima de la gente que prefiere recuperar la plata. Entonces tenemos un sistema, digámonos la verdad, tenemos un sistema de pensiones que está pensionando una proporción chiquitica de los trabajadores, incluso de los formales. No sé cómo se hace esa pedagogía. Yo creo que uno necesita asesores de comunicación o algo. Muy bien, Marcela. Tenemos a Carlos Felipe Jaramillo y después a Gabriel Piraquive. Felipe, adelante. Gracias Armando. Y yo, al contrario de Antonio, empiezo
empiezo por lo más importante, que es felicitar a Marcela por este trabajo tan bueno, tan interesante, sobre todo tan empírico, ¿no? Porque a veces lo que uno necesita es ver los números para de verdad empezar a entender las distorsiones y los problemas que hemos venido armando a través de todos estos esquemas, ¿no? Y yo coincido con mucho de lo que tú planteas, inclusive lo mal que en general los economistas hemos planteado la discusión del salario mínimo en Colombia, y me gusta un poco hacia dónde estás yendo de más bien mostrar impactos y gráficas y los líos que causa tener todo un sistema tan anclado en el salario mínimo. Yo creo que eso es una gran virtud de lo que estás haciendo. Yo creo que tú estás en lo correcto, que esto ayuda es un muy buen primer paso en un esfuerzo pedagógico que creo que deberíamos, algunos, los interesados, ayudar a montar con esta evidencia empírica. Y mi sugerencia práctica es tratar de dividir esto en por lo menos dos grandes capítulos, ¿no? Uno es mostrar empíricamente lo que está pasando, ¿no? Lo que el sistema está ocasionando, y los subsidios y contrasubsidios y las cosas poco progresivas o regresivas que tú muy bien iluminas, y simplemente mostrar datos y llevarlo a tantos foros. Y yo creo que ayuda mucho que tú estás en el PNUD y desde el Banco Mundial, pues, con muchísimo gusto también participamos para no mezclar lo que es un diagnóstico, ¿no? Y la situación empírica versus una propuesta, porque cuando ya nos montamos en propuestas, la cosa se vuelve siempre mucho más complicada, y ya empieza la gente a tener sus suspicacias, ¿no? De que el análisis está realmente escondiendo algo, nos van a robar aquí, nos van a quitar el salario mínimo, nos van a hacer algo. Entonces, no sé, te invito a reflexionar sobre eso, porque me gustaría tal vez que hablemos después, a ver cómo colaboramos. Genial. Para esto. Y el punto gordo que a mí me interesa mucho, que mencionaste un poco, pues, tú que estás en el PNUD para América Latina, me gustaría saber qué has visto en los otros países, ¿no? Porque a veces uno piensa que el salario mínimo colombiano, que es, creo, el más alto o de los más altos relativamente al tamaño, al mercado de trabajo que tenemos y a los salarios que tenemos, el de Colombia, es un pecado mayor y es culpable de muchos de los problemas que tenemos. Pero sin embargo, y no soy experto, pero cuando miro las cifras en la mayoría de los otros países que ya han tomado, que tienen diferentes parámetros, igual la informalidad es muy alta en la mayoría. Igual hay todo tipo de problemas, tal vez un poco diferentes, porque todos tienen diseños un poco diferentes. Pero quisiera un poco escuchar, ¿tú cómo lo ves? A mí me interesa mucho en términos de informalidad, si hay algo que algún país está haciendo, que le está haciendo muy bien para bajar la informalidad, y la productividad. Tú que conoces, me gustaría mucho escuchar. Digamos, el camino hacia la universalidad, yo creo que es el camino correcto. Cuando uno mira los países de Latinoamérica, hay toda una variedad de esperpentos, y nos hemos ido copiando los unos de los otros en las cosas, en los parches y las cosas que hacemos. Pero, por ejemplo, cosas que funcionan bien. Brasil tiene un sistema de salud de cobertura universal para todo el mundo. Es igualito, no hay un sistema contributivo. Tiene financiada la salud para todo el mundo. Eso ya te quita un pedazo grande, digamos, de las distorsiones en el mercado. Chile tiene un esquema no perfecto, pero que se parece a lo que yo estoy proponiendo. Digamos, es mi inspiración para pensar en uno cómo hace un mundo no de dos sistemas totalmente independientes, sino de un solo sistema en el cual los más pobres reciban subsidios, y unos subsidios que vayan cayendo a medida que las personas son más pudientes, pero estando todos en el mismo sistema y recibiendo todos el mismo tipo de servicio y de beneficio. Chile tiene una cosa en que se parece a Colombia. Chile es tremendamente tacaño en el gasto social.
es chiquitico lo que entrega. Pero ellos han pensado con muchísimo cuidado el diseño de incentivos en absolutamente todas las cosas de diseño de su sistema. Tienen la tasa de informalidad más bajita de la región, es como 30%. Y cuando uno mira, yo pienso que está directamente relacionada con que pensaron con muchísimo cuidado cómo hacer esa entrada gradual, digamos, como no sé si llamarla entrada o bajada gradual de los subsidios, de manera que todo el mundo esté en el mismo sistema. Y de pronto uno puede pensar, digamos, yo lo planteé aquí pensando en un aporte, pero uno lo puede pensar directamente en que la gente haga su aporte y le salga, digamos, lo chiquitico que le saldría y el Estado complemente, pero el Estado complemente de una manera que vaya cayendo. Chile a mí me parece un buen ejemplo. Ahora, nuestro informe, el capítulo 5 de nuestro informe está recogiendo todas las lecciones de esos 10 estudios de país y los estudios van a quedar públicos muy pronto. Felipe, yo de hecho estaba hablando con tu equipo, con Jimena del Carpio, porque los vamos a compartir con ustedes y van a quedar además al público. Es un trabajo, digamos, han sido como muy con el mismo modelo del mío, son trabajos descriptivos, pero creo que tienen un inmenso valor por lo mismo, porque te entras a ver los datos y a ver cómo es que está armada la cosa, y estoy de acuerdo contigo en que tal vez, y eso conecta con, digamos, cosas que han dicho otras personas, tal vez la mejor pedagogía es empezar a mostrar los diagnósticos con claridad y no meterse todavía en por qué recomendamos A o B, sino mostrar el esperpento que tenemos armado para que la gente entienda. O sea, tenemos a la gente saliendo a marchar masivamente, violentamente en las calles para que no le quiten los subsidios a las pensiones. Todo el mundo cree que ellos son a los que les van a quitar los subsidios y no han entendido nada de cómo funciona el sistema. A mí me da una tristeza horrible, digamos, no sé cómo se hace esa pedagogía, pero estoy feliz de trabajar con ustedes, con el Banco Mundial y con el que sea, para tratar de traducir esto de una manera que sea de fácil comprensión y donde uno empieza a mostrar cómo es que estamos armados para ver si uno logra partir de ahí y encontrar soluciones. Bien, Marcela. Gabriel Piraquive. Buenas tardes, doctor Montenegro. Buenas tardes, doctora Marcela. Primero que todo, pues la quiero felicitar por ese excelente trabajo que hizo. Ese diagnóstico me parece que es muy importante. Yo tengo unas pequeñas reflexiones sobre estos temas. La primera pregunta, retomo la de Hernando Zuleta, es ¿cuáles son por qué hemos llegado a esta situación y cómo, digamos, yo sé que es el tema más difícil, cómo hemos enfrentado, digamos, esas restricciones de economía política, digamos, a lo largo de estas discusiones? Yo he participado, digamos, en los últimos 20 años en estas reformas y de todo lo que se ha comentado acá hemos ensayado. Por ejemplo, el principio general digamos, de los sistemas de pensiones es que en los sistemas de ahorro individual la gente ahorra muy poco o no ahorra simplemente, y en los sistemas, digamos, basados en la demografía, es que ya la demografía no nos permite funcionar, que es lo que nos pasa con la prima media. ¿Qué ocurre? Entonces nosotros nos hemos inventado, bueno, los ajustes que hicimos a comienzos de siglo para pues, tratar de corregir los problemas que tuvimos cuando se expidió la ley 100, hacer una transición más corta, recortar beneficios, en fin, hicimos una cantidad de esfuerzos y al final seguimos en la misma discusión. Al otro día, pues obviamente veía de todo lado lloviendo, pues obviamente ráfagas de críticas a todo lo que se había hecho cuando se expidió la 797, que hicimos todos esos ajustes, recorte de transición, etc. Yo sé que la discusión aquí de fondo, la que he escuchado tanto en FEDesarrollo como en la de Marcela, consiste, digamos, en esencia, digamos, es completar ese ahorro que no pueden hacer las personas porque definitivamente no pueden ahorrar o ahorran muy poco, y entonces hacerlo o en el proceso, digamos, de cotización, o hacerlo al final y darles esa compensación al final por parte del Estado. La reflexión que uno se hace, y ahí es donde pues, diría que es como una sugerencia muy respetuosa,
es que uno dice, bueno, ¿qué tanto, digamos, estamos atrapados en la discusión de salario mínimo? Eso, digamos, ha limitado el funcionamiento del sistema. Seriamente nosotros hemos tratado de moverlo por varios lados, nos hemos inventado atajos, la verdad no hemos podido. Pero hay un tema, digamos, que uno siempre se pregunta, bueno, ¿qué tanta prima media debe tener el sistema o qué tantos beneficios definidos debe existir el sistema y qué tanto esfuerzo de ahorro individual debe tener un sistema? Yo pienso que esa es como la gran discusión. ¿Y por qué es importante? Porque realmente si salimos así, digamos, como dicen vulgarmente, al bulto, salimos pues, con unas cuentas como las que nos pasó en la Ley 100, de que aparentemente, digamos, o estamos dando mucha más plata o estamos dando mucho menos o menos de lo que necesitamos. Entonces una sugerencia muy respetuosa es como que estos ejercicios yo inclusive puedo ayudar, es como que los hiciéramos con el ciclo, digamos, salarial y de fidelidad de los afiliados, porque como decía alguien, los trabajadores, digamos, de más bajos ingresos viven menos. De hecho, están viviendo hasta los 70 años, la pensión que disfrutan es más o menos 5, no pasa de los 10 años muchas veces, mientras que los digamos, los más ricos viven hasta 30 y 40 años, incluyendo los beneficiarios. Entonces, estas son cosas que yo creo que vale la pena como que afináramos en eso, porque yo creo que las propuestas son muy interesantes y yo tampoco veo como una alternativa diferente. Eso, digamos, sería como mi propuesta. La otra sería como una corrección a lo que llama a las rentas vitalicias de los BEP, porque realmente nosotros que estamos aprobando esto, digamos, recurrentemente en el gobierno, estamos dando un poco más de 220,000 pesos, 225,000 para ser más exactos. No son los 110, es digamos 20% del salario mínimo. Entonces de pronto hacer algunas, yo sé que son detalles de forma, pero que nada invalidan la propuesta, pero sí me parece. Pero ese sí es un dato, porque el dato nuestro pues sale del valor total que está registrado en el presupuesto de los BEPS y del número de beneficiarios y el cálculo, digamos, de cuántas mesadas, etcétera. Gabriel, entonces cualquier chequeo de números, por favor, ayúdame, por supuesto. Claro, con mucho gusto. Bien. Esos serían como mis comentarios en salud, pues bueno, después sería para no extenderme más. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Francisco Lloreda y después Luis Fernando Alarcón. Kiko, adelante. Muchas gracias, Armando. Marce, felicitaciones, me pareció interesantísimo. Y si a mí me pareció interesante y no soy economista, me imagino lo que ha significado para los economistas. A mí me llamó la atención dos cosas. La primera es lo que señalaste sobre lo estigmatizado que está el simple hecho de hablar de reforma pensional. Eso es muy grave, porque como tú lo señalas, hay distintos estudios, realmente lo que tenemos es no solo es inequitativo, sino que es perverso. Pero infortunadamente en el imaginario colectivo y en mayoritario, diría yo, cuando se habla de reforma pensional, lo que están pensando es, me van a quitar algo importantísimo, buenísimo que ya tengo, cuando la verdad es que los únicos que tenemos algo buenísimo somos los que hemos sido unos privilegiados, ¿cierto? Entonces, esa pedagogía para que el país entienda que lo que tenemos no debe continuar, no va a ser fácil. Y creo que va a requerir sin duda alguna que se logre una pedagogía, sobre todo con los sectores políticos. Los sectores políticos, y eso va a tomar tiempo y con distintos actores sociales, por lo menos que entiendan que lo que hay no puede continuar y ver cómo se reemplaza por algo distinto. Porque si no, entonces vamos a estar pues en esta situación mucho tiempo. Sí. Pero me pareció muy interesante, Marce, de verdad. Te felicito. Gracias. Hay otra cosa que yo diría, porque digamos, el ánimo cuando uno ve esto es decir, ay no, rompámoslo y hagámoslo de nuevo, ¿no? Es como funciona tan mal. Pero yo sí creo que hay... Hay que hacer como un par de sistemas, ¿Cómo transitamos hacia allá? Entre otras porque es que el ideal, no tenemos la plata todavía con qué fondearlo, no es evidente cómo lo fondeamos. Entonces, no se puede borrar de un día para otro lo contributivo, lo que hay es como que arreglar ese tránsito. Pero hay muchas tuerquitas que uno sí puede mover. Yo no sé si a ustedes les impresionó tanto como a mí ver pintadas los aportes de los independientes como proporción del ingreso. Es que, digamos, tenemos 44% de trabajadores autoempleados y tenemos
digamos, a una informalidad gigantesca que está concentrada en los trabajadores independientes. Y es porque tenemos un sistema hecho para que ellos no puedan y para que sea absurdo que aporten. Eso lo podríamos arreglar. Digamos, no, habría que pensar cómo. Pero incluso si no logramos saltar de una vez a la universalidad, tal como está, es que no puede ser posible que si uno gana menos de un salario mínimo le toque aportar sobre un salario mínimo y que si uno gana más de un salario mínimo y hasta 2,5 aporte mucho menos. Es el mundo al revés. Y lo hicimos yo nunca les quiero decir algo, yo he aportado por muchos años como independiente en Colombia, nunca lo había pintado. Cuando lo pinté, quedé impresionada. Creo que no, uno nunca se da cuenta cómo es hasta que hacen numeritos como, Dios mío, así es como funcionamos. Y después nos sorprendemos de tener una informalidad del 60%, si es que el 50% de por sí ya está ahí, digamos, está afectada por esa cosa tan rara que armamos. Entonces, arreglar esas discontinuidades que tenemos puede ser un punto de partida. Y son cosas que no se ven, ¿cómo se dice? Que no son tan visibles, que no, yo creo que son reformas que se pueden hacer sin ir al Congreso, inclusive. Es simplemente de diseño, de afinar algunas cosas que están muy mal. Por ejemplo, sí, perdón. No, ibas a decir algo. No, iba a decir esto de que el capital mínimo para pensionarse de los fondos de pensiones iguala a 110% del salario mínimo. ¿A cuenta de qué? Que le pongan un número que no tiene que estar expresado en nada. Y así no se enreda uno con eso. Y no le hace daño a la gente que está, justo a la gente más pobre que está tratando de pensionarse con un salario mínimo. Bueno. Muy bien. Luis Fernando y después Rudy otra vez. Luis Fernando Alarcón, adelante. Bueno, muchas gracias, Armando. Yo me uno a las felicitaciones, Marcela, porque yo creo que toda esta información que está en este informe es de una gran utilidad y creo que hay que divulgar este trabajo. Yo durante la presentación me hacía una reflexión comparando salud y pensiones. En salud, hoy en día, pues bien que mal y con imperfecciones, pero hemos llegado a un sistema con una cobertura prácticamente universal y donde los servicios del plan obligatorio son comunes para todo el mundo. Ahora, desde el comienzo del sistema, en la Ley 100, pues se ha desarrollado muy bien una industria de seguros para complementar la cobertura del plan básico y normalmente la gente de mayores ingresos pues evidentemente paga unas platas y casi que se olvida de lo que está contribuyendo al plan obligatorio y perfecto, y todos contentos. Y cuando se amplió la cobertura, como no se le estaba modificando a nadie lo que estaba haciendo y los servicios que tenía, pues yo creo que todos contentos y ahí vamos y se logró hacer y ha funcionado muy bien. El problema que uno tiene con las pensiones es que desafortunadamente en el diseño desde el comienzo, pues el régimen de prima media está diseñado para que haya una captura de rentas absurda. Pues eso todos los que estamos aquí lo sabemos. Eso, explicárselo al público es muy difícil. Uno conoce personas, incluso educadas, que dicen, pero ¿cómo así? ¿Por qué me van a quitar? ¿Por qué proponen quitarme si es que yo he contribuido toda la vida? Lo que me tocaba. Claro, inclusive hacen una aritmética financiera absurda para demostrar que lo que se les va a dar de pensiones es muy poquito. Y yo creo que el gran problema con una reforma como la que se necesita, yo soy partidario 100%, y así lo he dicho acá, de una reforma como la que planteó Fedesarrollo, la que planteó Eduardo Lora. Desde el comienzo me ha parecido que es una gran idea y que la cosa puede ser por ahí porque implica un borrón y cuenta nueva, salirse de la discusión de que si un régimen y el otro y las AFPs y que si la plata se la ganan las AFPs, salimos de ese problema y creo, y hago un símil, creo que lo que está propuesto ahí es, mire, vamos a tener un plan básico con una pensión garantizada para todo el mundo, bajita,
Y ustedes los otros, los que tienen los que tienen empleos formales o tienen ingresos más altos, si les parece, pues contraten su seguro complementario y ahorren, y las empresas, los empleadores podrán montar sus propios planes, que podrán hacerlo con AFPs o con los bancos, o decirle a la gente, no ahorre, no haga ahorro financiero para una pensión en la vejez, sino más bien yo le apoyo para que ahorre, qué sé yo, en la vivienda, que de todas maneras le implica un ahorro y está construyendo un activo, cualquier cosa es. Pero el problema de esto es de economía política. Clarísimamente, los que se sienten amenazados, que es un grupo muy pequeño, con mentalidad rentista, que saben que tienen ahí implícito un subsidio grandísimo, pues se van a pegar, ¿no? Hecho como gato patas arriba a defender eso. Y las centrales obreras pues son las primeras, y algunos grupos con un gran poder de arrastrar gente, porque inclusive logran movilizar opinión de gente que no tiene nada que ver con el paseo, a quienes inclusive no se benefician con lo que hay y podrían beneficiarse con una reforma de ese tenor. Pero eso va a ser muy difícil. Yo a veces me resigno y digo, aquí esta pelea de lo pensional va a requerir yo no sé qué condiciones políticas para poderla dar. Ahora, sobre la pregunta o el comentario de Antonio Celia, yo lo que creo es que el argumento más importante que hay que dar para explicar lo perverso de nuestro sistema pensional es poder ilustrar sobre el monto gigante de subsidios que el Estado está destinando, dirigido a un grupo muy pequeño de personas. Y eso se puede ilustrar muy bien con 10.000 ejemplos, y son unas cifras contundentes. Pero obviamente, pues el gobierno a veces trata de mostrarlo, y algunas personas tratan de mostrarlo, pero eso es el típico caso que entra por aquí, sale por aquí, porque los interesados no quieren oír sobre el particular. O sea que ahí tenemos un reto grandísimo. Yo creo que nosotros aquí estamos todos de acuerdo en la necesidad de esa reforma por la sanidad fiscal, por la justicia social, por poder ofrecerle una cobertura a la gente para su vejez real, pero va a ser muy difícil por las restricciones políticas. Gracias, Muchas Luis. gracias, Marcela. Le damos, Rudy, ¿tú quieres intervenir otra vez? Sí, Armando, yo solamente quería hacer caer en cuenta de algo. A mí me parece que en este momento la propuesta para mí más interesante y más humanitaria de las que hay por ahí es la de la pensión mínima para la gente que no tiene pensión. Entonces yo les rogaría que mientras encuentran el lenguaje y la economía política de todas esas cosas tan interesantes para poder cambiar el régimen pensional, que no abandonen este proyecto y que lo pongan a partir de los 70 años, porque no hay que, como no existe, no hay que negociar eso con nadie, simplemente vamos a poner a partir de 70 años esto, me cuesta tanto, y es una cosa que realmente le va a cambiar la vida o el fin de la vida a la gente que ha sobrevivido el sistema. Entonces mi llamado es que no abandonemos esto porque no tengamos el lenguaje, sino busquemos las cosas que podemos hacer sin necesidad de volvernos psicólogos sociales, y ahí en el camino vamos viendo cómo armamos el cambio. A mí desde que yo oí al primero que oí fue al mexicano, no se me olvidó el nombre, me cautivó el sistema, y ahora poniendo las cifras que le ha puesto Marcela, me cautiva aún más. Pero yo veo que lo que podemos hacer ahora es bastante limitado. Hagámoslo. Gracias, y me tengo que ir porque tengo que ir a trabajar a los 77 años. Bien, Rudy. Yo creo que sí, creo que es un muy buen punto pensar qué cosas son accionables y partir de ellas, ¿no? Sí. No. Hasta luego. Hasta luego, Rudy. Gracias, Rudy. Un abrazo. Alejandro Linares, adelante. Muchas gracias, Armando. Gracias, Marcela, muy interesante la presentación. Yo tenía una pregunta que no estaba en la presentación, pero que me ha llamado la atención,
y tiene que ver con la tributación de los pensionados, porque una forma de, digamos, de devolver el subsidio es poniendo el impuesto de renta a las pensiones, sobre todo las más altas, que son muy poquitas. La pregunta que tengo en ese aspecto es, el gran problema con los pensionados son los aportes a salud, que estuvieron en el 12% y ahora están bajando, pero yo siempre he visto esos aportes a salud, digamos, que estaban en el 12% y van a bajar al 4% progresivamente. Si no es mejor eliminar el aporte a salud de los pensionados y más bien cobrarles impuesto de renta. Gracias. Marcela. Yo contesto lo que pienso. Dale, dale. Yo creo que definitivamente las pensiones, junto con todos los ingresos que tengan las personas, deberían entrar en una sola bolsa y entrar en la tributación. Sin duda, creo que esa es la vía. Ahora, lo de que no contribuyan a salud se soluciona si es que logramos tener esa cobertura universal, o si decimos los pensionados por definición van a tener una cobertura para el CISBEN, porque tienen que estar cubiertos y tenemos la decisión es, les pagamos la salud de presupuesto general. Y esa es una buena manera de hacer el tránsito. A mí no me molesta, me gusta más que paguen impuestos. Sobre todo porque ahí sí, digamos, golpeas más duro a la gente que tiene pensiones más altas, que es la que tiene los mayores subsidios, ¿no? Okay. Muy bien. Ana María Ferreira y después Carlos Caballero. Ana María, adelante. Hola Marce, súper felicitaciones, excelente estudio, maravilloso. Yo tenía varias preguntas, la siguiente. Lo primero es que ustedes no han detectado que haya un porcentaje muy grande de evasión de los independientes y de los trabajadores por cuenta propia, porque como la única forma de cruzar es con la DIAN, y si hay evasiones tan importantes en la DIAN, es muy probable que aquí también haya evasiones significativas. Yo sé que la UGPP hace un esfuerzo, pero la UGPP cruza con la DIAN. Y ese es como el primer punto. El segundo punto es, no sé si más para Alejandro, pero en un régimen en que uno montara esto estructuralmente, dado que la gente del RAIS está en una cuenta de ahorro individual, digamos, y no recibe ningún tipo de subsidio, sino al contrario, digamos, paga, ¿cómo jurídicamente elimina uno esas cuentas? Porque precisamente mucha gente se metió en el sistema de ahorro individual precisamente porque era individual, independientemente de que supiera que no iba a recibir un subsidio y que su pensión iba a ser menor. Y parte de la razón por la cual se quedó esa gente ahí es precisamente para no depender del Estado y proteger ese ahorro pensional. Y tercero, pues yo estoy con Luis Fernando, a mí me encanta que la gente pueda escoger, entonces a mí me encanta ese esquema donde haya una pensión mínima y cada cual a volar como quiera con sus ahorros bajo los esquemas que se diseñen para los ahorros de pensión individual. Yo creo que eso le sube la competencia y le sube la calidad. Entonces, esa idea general me gusta bastante. Marcela. Sí, yo estoy de acuerdo con lo último. Sobre los datos que yo les mostré, lo que estamos viendo son los ingresos que la gente reporta en la encuesta de hogares, Ana. Y entonces ahí me queda una tranquilidad, es que lo que es una regularidad empírica es que la gente más pobre en las encuestas de hogares aumenta, miente hacia arriba, le da pena decir que es tan pobre. Y la gente rica, digamos, lo que está mal en las encuestas de hogares es que la gente más rica dice que es más pobre cuando la encuesta. Entonces aquí yo creo que es cierto que tenemos una cantidad de gente muy pobre en el país, y es cierto que esa gente simplemente no puede llegar a aportar. Esa gente no está ni en la pila, ni en la DIAN, ni en ninguna parte. Es la gente que no tenemos, si acaso la tenemos en las encuestas del CISBEN. Pero ahí yo no creo que haya evasión de esa manera. Creo que donde hay, y lo dije al comienzo, ilegalidades, pues en esa gente que está ganando más de un salario mínimo, y a veces mucho más de un salario mínimo y que no aporta al sistema. Esa es la gente que, digamos, el sistema legalmente debería estar persiguiendo, pero eso es más o menos un 10% del 60%, digamos, 10 puntos del 60% de los informales en Colombia que se hallan en esa categoría. Luego el problema sí es mucho más grande, ¿no? Por definición concebimos un sistema fracturado. Y el tema del RAIS, Marce, es que ese tema a mí me parece que jurídicamente es muy difícil.
El tema del raíz, sí, la parte jurídica no sé cómo es, pero digamos, si uno entiende que en el raíz también se activaría cualquier subsidio para garantizar una pensión mínima, yo sí creo que hay que desbaratar cómo está armado, francamente. Creo que hay que desbaratar los dos sistemas y pensar en uno nuevo completamente. Muy bien. Carlos Caballero, adelante. Estás en mute. Micrófono. Carlos. Como todos los trabajos de Marcela, este es un trabajo espectacular. Así es que muchas felicitaciones, Marcela. No, es que me llamó mucho la atención ese comentario de José Leibovich en el chat. Dice, ¿de dónde salió este Frankenstein? ¿No? Y la verdad es que a mí me pasó como a Rudy. Yo cuando oí aquí en este chat, en este foro a Santiago Levy, se me abrieron los ojos y entendí una cantidad de cosas que no había entendido. Esto salió del momento, de los años 50, de los 40, 50, cuando, cuando se creía en la industrialización y en el desarrollo y en la sustitución de importaciones, y entonces la ANDI comenzó a proponer cosas como las cajas de compensación, como el SENA, el subsidio de transporte, ¿sí? Posteriormente, en el 60, con Carlos Lleras, el ICBF, metámosle el ICBF, pensando en que íbamos a tener un sistema contributivo tipo Alemania, ¿no? Tipo el Estado bismarckiano, que nos iba a resolver estos problemas. Y cuando se hizo la ley 100, se suponía que el 70% de la población, de los trabajadores, iban a estar en el régimen contributivo. Y entonces, por eso comenzaron a hacerse esas diferencias. Pero resulta que el mundo evolucionó de otra manera y yo creo que nos demoramos mucho en darnos cuenta. Sí. En darnos cuenta de que las cosas habían cambiado. Solamente vino la crisis de fin de siglo, cambió el modelo, cambió, pues vimos el tema de que la sustitución de importaciones no era por ahí, y hoy en día el mayor sector del PIB es los servicios, ¿sí? Entonces, y la industria pesa 10% o algo así, entonces nos quedamos en el aire y con el Frankenstein. Por eso me gusta tanto la propuesta de Marcela. Yo creo que hay que desbaratar los sistemas y volver a armar esta parte de los sistemas universales. El otro problema fue que se pensó que como el régimen contributivo siempre iba a estar en la industria y tal, entonces no había que pagar impuestos, ¿no? Sino las empresas y no impuestos. Entonces, ese era un poco para contestarle un poco a José Leibovich, el tema del Frankenstein. Y Marcela y Santiago Levy y Fede Desarrollo, desde luego, nos han abierto la cabeza en este último año, y yo sí creo que tenemos que reconocer el problema que hemos tenido desde los años 50 y armar una cosa nueva. Yo sé que la economía política es endemoniada, pero toca, con todas estas cosas que hablamos, ir pensando en cómo se hace. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Yo quisiera darle la palabra a José para que redondee la idea y después le doy la palabra a Marcela. José, adelante. Gracias, Armando. Marcela, hola y felicitaciones. Hola. Qué gusto de verte. Lo mismo, José. No, mi pregunta, que gracias, Carlos, por la respuesta. Me refiero un poco al Frankenstein, es que en el momento en que se hacen estas reformas en los 90s, en el gobierno de Gaviria, no sé, es decir, se montó un Frankenstein, efectivamente, porque se dejaron dos regímenes simultáneamente. No sé si eso fue la moda que sucedió en toda América Latina. Yo sé que Chile era el ejemplo a seguir, de tener un solo sistema de ahorro individual. Aquí nos fuimos por una vía un poco como para no terminar, digamos, generando un tierrero muy grande con unos intereses ya creados que venían del régimen anterior, de ese que cuenta Carlos, del Estado
de bienestar de bismarckiano y montamos un complemento, un régimen que es el que se quería tener por los que desarrollaron estas ideas, pero entonces quedamos en un mundo muy tenaz. Por eso digo que es un pequeño Frankenstein. Era solamente eso. Gracias, José. Ahora sí, Marcela. A ver, la gran preocupación, justo ese sí, yo llamaría, entendería lo que dices de Frankenstein como ese sistema de parches que hemos armado. Y creo que hay una cosa tremenda ahí que es dolorosa y es la idea de que tenemos como ciudadanos de clase A y ciudadanos de clase B, ¿no? Y desde la norma lo reconocemos de esa manera. Incluso la ley 100 ya tenía previsto un sistema distinto para la gente más pobre y nunca un sistema integrado. Yo creo que es, digamos, lo que tenemos hoy día es producto de, como tú dices, Carlos, de no haber estado mirando cómo evolucionaba el mercado de trabajo y cómo evolucionaba la estructura de la economía a la luz de todas esas regulaciones, pero también el resultado de haber ido haciendo pequeñas soluciones chiquiticas a parches, tratando como de solucionar cosas, como ir tapando huecos, y siempre con mucha tacañería. Somos un Estado tremendamente tacaño en el gasto que hacemos para la gente más pobre. A mí eso me parece alucinante cuando uno lo mira en comparación con otros países que tampoco es que sean maravillosos frente a nosotros, pero lo que nosotros gastamos es poquitico. Y sí, no sé qué más decirles, creo que ya me estoy repitiendo. Muy bien. Kiko Lloreda, otra vez. Gracias. Marce, hay algo que estaba pensando y es las nuevas generaciones que llaman millennials, en fin, tengo la impresión que muchos tienen una concepción de la vida y de la vida laboral distinta a la que muchos tenemos. No solo porque sin duda muchos de ellos buscan ser independientes, lo cual está muy bien, pero tengo dudas que en su chip tengan previsto el que hay que ahorrar para una pensión, en fin, están en trabajos en ciclos muy cortos y dicen, check, cumplí mi ciclo, cierto, y van pasando de un sitio a otro. No sé cómo tú visualizas todo esto que estamos discutiendo a partir de unas nuevas generaciones, incluso obviamente con las diferencias según las oportunidades sociales y económicas respecto a lo pensional, porque no sé si tenemos como el mismo chip, es la inquietud que tengo. Yo creo que tenemos chips distintos, pero creo que fíjate que la conversación lo lleva uno siempre de vuelta a pensar en el sistema tributario y en el sistema fiscal. Si lográramos que todo el mundo pagara impuestos sobre su renta, sobre sus ingresos, tendríamos un mundo en el cual uno puede financiar una cobertura universal básica para que la gente luego tenga ese espacio de aporte voluntario que sugieren algunos de ustedes después de tener un piso que sea cubierto igual para todos, ¿no? Y donde realmente uno lo que trata de incentivar es que todo el mundo entre dentro del sistema tributario de una manera gradual. Yo cada vez pienso más que me gusta hay que, como tú le decías, hay que buscar la manera de no ligarlo al salario, siquiera. De no ligarlo a la condición de trabajador, porque es que todos tenemos que estar protegidos, ¿no? Hay una cosa que me decía en un foro en que presenté este trabajo la semana pasada, Juan Esteban Carranza, y me decía, aquí nadie se ha dado cuenta que las personas que ganan un salario mínimo pagan un impuesto de 28.5% sobre su ingreso. Y es que es tremendo, porque no lo vemos de esa manera, pero es la manera como está armada la contribución de la gente que gana un salario mínimo. Y decimos que no tiene que pagar impuestos. Muy bien. Yo no sé si Gabriel Piraqui ya no tengo, sino Gabriel, ¿tú querías decir algo? Si lo has... No, dos palabras de un poco del Frankenstein. El Frankenstein nació porque las pensiones en un comienzo, a comienzos del siglo XIX, las pagaban las empresas. De hecho, las empresas asumían esa carga y era el gran pasivo que tenían. Después nos inventamos los seguros, como decía el doctor
Caballero, traídos obviamente de Europa y el estado de bienestar y en la posguerra, y montamos los seguros, tanto en el sector público como en el sector privado, a través del Seguro Social. ¿Qué pasó? Yo creo que sí hay una discusión antes y por qué paramos ahí. Y es que el IS sí tenía un cronograma de actualización de la cotización. De hecho, arrancaba, era una cotización tripartita. Entre el Estado ponía una parte de ese ahorro, como estamos de alguna manera proponiendo acá. El trabajador proponía otra parte y el empleador otra parte. Era más o menos así la distribución. Cada 5 años tocaba actualizar esa cotización y llegar al 22% en 1990. ¿Qué pasó? El primero que sacó digamos, dijo no pongo la plata, que después yo soy el garante de esas pensiones, fue el Estado. Dijo, no puso el 25% que le correspondía. Entonces quedó ahí el primer hueco. Después, segundo, nadie volvió a actualizar digamos, el alza de la cotización. De tal manera que cuando llegamos al año 85, se subió la cotización, que arrancó en el 5%, se subió al 6%, a 6.25%, y se quedó ahí. Entonces ahí quedó el hueco y por eso fue la necesidad de hablar de un sistema de ahorro individual en los 90, que era, pues obviamente, estaba apenas probando el sistema chileno. Y ahí, pues obviamente, cogimos, como decía Marcela muy bien, metimos, digamos, era un sistema no tan discontinuo como este. Sin embargo, como la economía política no nos dio, quedaron conviviendo dos sistemas, pero peor aún, quedaron conviviendo una cantidad de regímenes especiales, quedaron conviviendo una cantidad de cajas y una transición muy, muy larga, que eso costó muchísimo. Entonces lo que hicimos ya comenzando este siglo fue remendar, como dice Marcela, muy bien, remendando el Fondo de Solidaridad Pensional, por ejemplo. Hicimos exactamente eso de ponerle que los trabajadores que tuvieran la posibilidad de que se les cotizara para completar la cotización de un salario mínimo, se creó una cuenta de solidaridad. Después vimos que eso no estaba funcionando, había 600.000 personas más o menos a mediados del 2000. ¿Y qué pasó? Que realmente nos tocó inventar ante el fracaso de los impuestos a las pensiones, tocó montarnos estas contribuciones distorsionantes de los pensionados, de los trabajadores más ricos, para que ayudaran a fondear el adulto mayor que hoy tenemos. Después, entonces dijimos recientemente dijimos, no, esto de apoyar la cotización no nos sirve, había un portafolio grande, entonces más bien lo cogimos para financiar adulto mayor, y así, todo se nos fue rompiendo, y cada vez, obviamente, como dice Marcela muy bien, atajando y atajando. Esos serían como mis comentarios de toda esta historia que es muy triste. Dolorosa, sí. Gracias, Gabriel. Ya no tenemos más manos levantadas, más preguntas. Marcela, ahora sí. No, yo sí está tengo una Ana Ferreira, aclaración. Ana María. Sí. A ver, Ana Yo sí María. tengo 2 puntos. El primero, el doctor Gabriel, que es un príncipe y es mucho más buena persona que yo, no se acuerda del efecto Cecilia López. Armando yo creo que sí se acuerda, y el efecto Cecilia López fue muy grave tanto en salud como en pensiones, porque el efecto Cecilia López es lo que hizo que hubiera regímenes diferentes, y en el caso de la salud fue lo que permitió que se mantuviera, pues que se rompiera el modelo inicial de Juan Luis, que era un modelo basado en la escogencia de cada uno de su prestador del servicio, y al haber la integración vertical del Instituto de Seguro Social, que después migró a Nueva EPS, bueno, como se llame hoy en día, pues obviamente genera unas distorsiones muy grandes en el sistema de la salud. Y en el sistema de pensiones tuvo exactamente el mismo efecto. Por mantener toda esta parafernalia del Instituto de Seguros Sociales, pues no se pudo hacer una transición limpia. Entonces, Armando yo creo que sí se acuerda muy bien, y Gabriel es muy decente. El segundo punto que me parece importante es que lo que dice Kiko, yo sí creo que hay que meterle cabeza a esto, porque es que las nuevas generaciones, a uno lo educaron, Marce, con casa, carro y beca, y uno entonces luchaba por tener una serie de seguridad basado en la vivienda y basado en una cantidad, digamos, de conceptos de ahorro que eran muy tradicionales. Los jóvenes de hoy son completamente distintos, o sea, ninguno de los jóvenes de hoy piensan que sea importante nada que los ate siquiera geográficamente. Entonces, de alguna manera, todo este esquema ni la casa, ni la beca, menos la pensión. Ni casa, ni beca, ni trabajo que dure más de un año, porque muchos de ellos trabajan un año y luego se van y se gastan los ahorros 3 meses. O sea, es un esquema
completamente diferente al esquema en que pensamos nosotros, y a mí a veces eso me atortola un poquito. Entonces yo creo que todo esto sí hay que hacerle una conjunción con el tema de Santiago Levy de flexibilidad laboral, porque lo que viene de aquí en adelante son unos jóvenes que van a gritar por la flexibilidad laboral, porque son personas que a mí, por ejemplo, me aterra. Yo le digo a mi hija Elvira, chévere tener un apartamentico, y ella me dice, no, mamá, porque es que lo del apartamentico, yo lo que quiero es vivir en un sitio donde yo tenga un cuarto con una televisión y pueda de pronto compartir con mis demás amigos de doctorado en un salón común. Es un concepto de vida completamente diferente, donde al contrario de nosotros, quieren ser mucho más libres y menos atados a territorios, a activos y a pertenencias. Entonces, de alguna manera me parece que eso lo tenemos que pensar, porque si no lo pensamos, podemos crear un esquema que a nosotros nos parezca, digamos, adecuado, pero que a estos muchachos les parezca el horror, ¿no? Entonces, pues fuera que el trabajo me parece fantástico, y yo creo que eso va muy atado a que cada uno pueda escoger qué es lo que quiere en la vida. Me parece que eso, si uno lo deja, tenga un seguro mínimo, como dice Marce, que es como una garantía mínima de subsistencia, y luego se generen una cantidad de productos financieros que ellos mismos puedan diseñar y que se adecúen como a las nuevas necesidades de cómo ven ellos la vida, me parecería clave. Sí, pero para terminar con eso, eso que dices está directamente relacionado con que dejemos digamos, separemos la cobertura y el aseguramiento del estatus de trabajador. Totalmente de acuerdo. Es que tiene que haber flexibilidad laboral casi que total, Marce, porque es que los jóvenes de hoy en día de pronto lo que ellos llaman calidad de vida, es que yo no tengo calidad de vida. Yo quisiera trabajar 4 horas y tocar piano 2 y de pronto dar clases en los círculos matemáticos otras 2. A mí también me gustaría. Sí, exacto, pero lo que pasa es que ellos sí lo quieren poner, sí sienten una gran frustración de no ponerlo en la práctica. Entonces, gente que de pronto quiere trabajar 5 horas, tocar piano 2 y dar clases 2 gratuitamente, o sea, es otro esquema de pensamiento muy distinto al nuestro. Muy bien. Listo. Ahora sí, Marcela, te ganaste el aplauso de todos nosotros. No, gracias a ustedes por oírme. Gracias, Marce. Por esta conversación. Gracias, felicitaciones. Muy bueno. Gracias a todos, un abrazo. Muy bueno. Gracias a todos. Gracias, Armando. Chao.